Hola, ¿qué tal? Les saluda Antonio Carlos Lomas Quintuy. Soy estudiante de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Estoy en la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias. Estoy en el segundo nivel y estoy llevando el curso de Estadística General. Bueno, y hoy día vamos a desarrollar un ejercicio sobre el tema de la probabilidad condicional. Antes de pasar al ejercicio, primeramente debemos de conocer nuestra fórmula. Ya en un ejercicio siempre nos van a pedir del tipo calcular la probabilidad del evento A dado que ocurrió el evento B. Entonces, siempre que veamos este tipo que nos piden hallar este tipo de probabilidades, nosotros podemos calcular, ¿no?, con la fórmula de la probabilidad condicional. Entonces, nuestra fórmula de la probabilidad condicional es esto, lo que estoy marcando. Ya esto es, y cómo se lee, ¿no? Se lee de la siguiente manera: la probabilidad del evento A dado que ocurrió el evento B es igual a la probabilidad de A y B entre la probabilidad de B. Siempre que dividamos entre la probabilidad de B, no tiene que ser 0, porque si nosotros dividimos entre 0, nos puede dar algún problema o nuestra probabilidad nos va a salir con un resultado incorrecto, ¿ya? Entonces, para recordarles también que nuestra fórmula de la probabilidad siempre va a ser el número de casos favorables entre el número de casos posibles, total de casos posibles. Ya siempre vamos a poder calcular así de la siguiente manera. Vamos a pasar al ejercicio y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo se desarrolla esto. Bueno, ya tenemos el ejercicio ahí número 1. ¿Qué nos dice? En el tercer ciclo de la carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias, de todos los estudiantes, el 50% se retira del curso de física, el 60% se retira del curso de cálculo y el 30% se retira de ambos cursos. Y tenemos una pregunta que nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante se retire de física si se retiró de cálculo? Entonces nosotros ya en el problema podemos identificar a las probabilidades. Ya tenemos aquí que el 50% se retira del curso de física. Esta es nuestra primera probabilidad. ¿Cuál sería la segunda? Que el 60% se retira de cálculo. La segunda probabilidad. Ahora la tercera, ¿cuál sería? Que el 30% se retira de ambos cursos, o sea, se retira tanto de física como de cálculo. ¿Ya? Entonces, para poder resolver este tipo, vamos a conocer o identificar a los eventos. Ya, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ya aquí, como ya tenemos los datos que nos dice que el 50% se retira de física, a esto lo vamos a conocer como evento A. Ya, como ya antes se lo había mencionado, que la fórmula de la probabilidad es siempre el número de casos favorables entre el número total de casos posibles. Entonces, ¿cuál sería aquí nuestro caso favorable? Sería el 50, ¿no? El 50. Y como estamos trabajando en porcentajes, entonces lo dividimos entre 100. Entonces 50 entre 100 nos da el resultado de 0,50. Esa es la probabilidad de que un estudiante se retire de física. Ahora, en el siguiente dato nos dice que el 60% se retira del curso de cálculo. Entonces a ello le conocemos como evento B. Y nuestra probabilidad de B sería lo mismo que hicimos anterior. Es 60 los casos favorables entre 100, el número total de casos posibles, nos da 0,60. Esa es la probabilidad de que un estudiante se retire del curso de cálculo. Ahora tenemos el tercer dato que nos dice que el 30% se retira de ambos cursos. Si vemos que los cursos son física y cálculo, entonces sería A y B. Y entonces, para identificar a esta probabilidad, nosotros le conocemos como la probabilidad de A y B con este símbolo que significa intersección.
O sea, cuando existe intersección, eso ocurre donde que hay elementos tanto del A y del B. Por eso lo llamamos la probabilidad de A y B. Entonces, también hacemos la división correspondiente, el número de casos favorables, que es el número 30, entre el número total de casos posibles, sería el número 100. Entonces, 30 entre 100 nos da el resultado de 0,30. Entonces ya hemos conocido los eventos y tenemos también sus probabilidades. Entonces ahora podemos responder ya a la pregunta que nos dice ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante se retire de física si se retiró de cálculo? Aquí le copio otra vez la fórmula, ya, para no olvidarnos. Entonces nosotros podemos reemplazar ya de una vez. Entonces, si tenemos la probabilidad del evento A dado que ocurrido el evento B, es igual a la probabilidad de A y B. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A y B? Si nosotros nos damos cuenta en la identificación de los eventos, tanto la probabilidad de A y B es 0,30. Entonces ponemos aquí 0,30 y lo dividimos entre el número total de casos posibles, que viene a ser la probabilidad de B. Entonces, ¿cuál es nuestra probabilidad de B? Es 0,60. Entonces acá ponemos 0,60 y hacemos la división correspondiente. Dividimos 0,30 entre 0,60, nos da el resultado de 0,50. Ya, y ahora expresar en porcentaje, nada más nos queda multiplicar el 0,50 por 100 y nos da 50%. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra respuesta a nuestra pregunta, que nos dice ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante se retire de física si se retiró de cálculo? Entonces nosotros podemos responder de la siguiente manera. La probabilidad de que un estudiante se retire de física si se retiró de cálculo es de 0,50 y en porcentaje el 50%. Bueno, esa es la respuesta de nuestro problema. Gracias, hasta otra oportunidad.